Centro de todo eres Jesús. Hermanos, los saludo con la paz de Cristo, esperando en Dios que se encuentren muy bien usted y su familia. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios y gracias a nuestro pastor por esta oportunidad. Y vamos a compartir, hermanos, esta palabra. Y le voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Por favor, hermano. Y lo voy a leer en el nombre de Jesucristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora, hermanos, lo voy a leer en la traducción lengua actual. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Les voy a pedir, hermanos, que oremos para que Dios hable el día de hoy. Amén. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que me permites de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, que sea de bendición esta palabra, que tú uses mis labios, mi Dios, para que tu palabra salga a través de ellos y que sea de edificación, que sea de bendición para cada uno de los que escuchan y de los que ven este video. Gracias te doy, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Hermanos, hace algunos días estaba viendo yo un programa sobre los soldados. Y me llamó la atención que estaban platicando uno de ellos. Y de repente en la plática salió que el código de ellos. ¿Cuál es su código? Y uno de ellos dijo, mi código es unidad, cuerpo, Dios y país. En otras palabras, era lo más importante para él. Para él lo más importante era su unidad, su equipo, su grupo. Y de ahí le seguía el cuerpo, o sea, el cuerpo de la milicia, todos los soldados. Y en tercer lugar era Dios y en cuarto su país. Y eso me llevó, hermanos, a reflexionar de cuál sería el código del cristiano. ¿Cuál sería nuestro código? ¿Cuál sería lo más importante para nosotros, para la vida del cristiano? Y de eso quiero platicarles, hermanos, sobre las prioridades del Hijo de Dios, las prioridades del cristiano. Y yo, hermanos, leyendo el capítulo 5 de Efesios, yo se lo voy a resumir en 3 prioridades que el cristiano debe de tener. De eso habla el capítulo 5 y le voy a pedir que en su casa después lo lea. Pero yo se lo voy a resumir en lo más importante que debemos de tener el Hijo de Dios. Las 3 prioridades. Sé, hermanos, que en su vida pues usted tiene sus prioridades, ¿verdad? Que es lo más importante para su vida. Pero la palabra de Dios nos está diciendo estas 3 prioridades. Y la primera y la más importante, hermanos, de nuestras prioridades debe de ser Dios. Dios debe ser la mayor prioridad de nuestra vida. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Simplemente, hermano, porque Dios nos da la vida. Porque por Él vivimos. Por Él caminamos, por Él, por su misericordia estamos hoy aquí. Por su misericordia y por su grande amor, estoy ahorita aquí, pudiendo compartir esta palabra. Entonces, lo más importante, mi prioridad, hermanos, y lo que nos enseña la palabra es que debemos de tenerlo siempre a Dios
por encima de todo. Él debe de ser nuestra prioridad. Y debemos de caminar en ello y saber y creer y comportarnos que Dios siempre es el primero en todo lugar. Y vamos a ver, hermanos, fíjense, un ejemplo del rey David, cómo él lo entendía perfectamente y lo describe en el Salmos 127:1. Escuche lo que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En otras palabras, hermanos, si usted no pone a Dios en primer lugar, en vano es lo que usted haga. Su trabajo, su casa, si usted no pone en primer lugar a Dios, las cosas no funcionan como debe de ser. Entonces, aquí nos está diciendo que nuestra prioridad debe ser Dios. Debe de estar siempre arriba. Y así lo entendía el rey David. Por eso nos dice aquí en el Salmo 27. A él no le importaba otra cosa, sino que Dios en primer lugar. David amaba tanto a Dios, hermanos. Y él lo tenía en primer lugar, que amaba más a Dios que al dinero. Y sabíamos de que era rey y tenía dinero. Y eso lo expresa, hermanos, en el Salmos 119, 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro refinado, dice la palabra de Dios. A él le importaba más Dios que el oro. Para él era su principal prioridad, Dios, y no el dinero. Lamentablemente, hermanos, hoy conocemos personas que aman más el trabajo, más el dinero que Dios. Les da más importancia las cosas materiales que el propio Dios. Pero la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos, que nuestra prioridad debe ser Dios. Y algo maravilloso y curioso, hermanos, que en medio de esto que estamos pasando, Dios nos lo está enseñando. Aquellas personas que tenían prioridad a otras cosas antes que Dios, hoy con todo eso que está pasando, Dios mío, tú eres, perdóname, yo quiero que tú seas mi prioridad, que tú seas lo primero. Entonces, en medio de esto que está pasando, la gente está viendo y se está dando cuenta cuáles eran sus prioridades y cuál debe de ser sus prioridades. Entonces, gracias a Dios, nos está enseñando esa parte que debemos de tenerlo Él siempre en primer lugar en todo. Mire, algo también importante que David aprendió y sabía de tener a Dios en primer lugar, es que comprendió que era tan importante alinear su vida a la de Dios. Cuando uno tiene a Dios en primer lugar, uno alinea, hermanos, toda su vida a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si nosotros tenemos, hermanos, como prioridad a Dios, debemos de pensar y preguntarnos estas cosas. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Realmente estoy cumpliendo con el Señor? ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿Soy vaso de honra para Dios? Porque podemos preguntarnos estas preguntas, hermanos, porque nosotros tenemos a Dios en primer lugar. Por lo tanto, podemos contestarlas. Entonces, el Hijo de Dios, hermanos, debe estar alineado a la voluntad de Dios. Porque tenemos siempre en nuestra vida, como en primer lugar, como nuestra prioridad, a Dios. Por lo tanto, también, hermanos, si tenemos a Dios como nuestra prioridad, también leer su palabra, porque ahí nos va a enseñar cómo debemos caminar,
cómo debemos conducirnos, cómo debemos de comportarnos. Que no se nos olvide, hermanos, que también la palabra de Dios es sumamente importante, porque ahí nos dice qué es lo que debemos de hacer. Y mire, cuando nosotros tenemos a Dios en primer lugar, vienen las bendiciones, hermanos, abundantes. Dios nos bendice grandemente, no nos falta nada, porque nosotros en todo lo que hacemos, siempre Él está primero. Y Él bendice nuestras vidas. Y si no, hermano, lo invito a que lea Deuteronomio 28. Ahí vienen todas las bendiciones, hermano. Muchas bendiciones de parte de Dios que le dio a su pueblo. A todos aquellos que lo tienen en primer lugar. También, hermanos, les voy en segunda prioridad que debe de tener el cristiano. Ya vimos que la primera prioridad debe ser Dios. Y la segunda prioridad debe ser la familia, hermanos. Convivir con la familia, darle tiempo de calidad a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y curioso también, hermanos, que con todo esto que está pasando, de esta enfermedad, Dios nos está enseñando esa parte también. Aquellos que no convivían con su familia, aquellos que no jugaban o le daban tiempo de calidad a sus hijos, a su esposa, a su esposo, hoy en la cuarentena estamos haciendo. Nos están haciendo obligar a que tomemos tiempo de calidad con la familia. Y es importante y verlo de ese punto, de ese lado, hermanos, que Dios nos está enseñando a convivir, a dar ese tiempo de calidad, porque nos preocupamos por otras cosas, por la rutina diaria de ir a trabajar, de hacer esto, de hacer el otro, y no le damos el tiempo que se merece a la familia, de cuidarlas, de darle el amor, de preocuparnos por los que ellos necesitan. Y hoy en día, con todo esto, se lo estamos dando. Y nos dice el Señor, tu segunda prioridad, o lo más importante para ti, debe de ser tu familia. Dios y tu familia. Y el cristiano, el que ama a Dios, debe de tener como su prioridad también su familia, hermanos. Pero no nomás, hermanos, darle el tiempo de calidad, preocuparnos por ellos, sino también, hermanos, de darles, de enseñarles, de mostrarles, hermanos, de un Dios poderoso, de enseñar a su familia que existe un Dios poderoso que las ama, que sigue haciendo milagros, que ese Dios maravilloso que hizo milagros en aquel tiempo sigue haciendo milagros el día de hoy. Y les voy a leer, hermanos, en Jueces capítulo 2, versículo 10, una historia, la verdad, terrible, de lo que sucede cuando no le das el tiempo a tu familia. Cuando no le enseñas a tu familia del amor de Cristo, o no le das ese tiempo de calidad a tu familia, lo que sucede. Jueces capítulo 2, versículo 10, en el nombre de Jesucristo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Qué terrible historia, hermanos. Porque los padres no se preocuparon por sus hijos. Surgió una generación que no conocía a Jehová,
no conocía al Dios de sus padres. Por lo tanto, se fueron con otros dioses, con los dioses de Baal. Y por lo tanto hicieron cosas malas que no agradaron a Dios. Hoy en la actualidad, hermanos, si no les damos esa prioridad a nuestros hijos, si no les hablamos de la palabra de Dios, que hay un Dios que los ama, hay un Dios que dio también su vida por ellos, se nos van a perder. Va a surgir una generación que no va a conocer a nuestro Dios. Lejos sea, hermanos, que suceda eso. Por eso Dios nos está enseñando que nuestra prioridad debe de ser nuestra familia. Enseñarles de ese Dios maravilloso que hace milagros. Mira, hermano, en mi vida, mis padres, gracias a Dios, se convirtieron. Yo estaba pequeño y ellos me enseñaron a un Dios maravilloso, a un Dios poderoso, a un Dios que hace milagros, a un Dios que salva, a un Dios que rescata, a un Dios de amor. Pero cuando yo crecí, hermano, no me quedé yo con ese Dios nomás de que, mis padres tuvieron un Dios maravilloso, un Dios amoroso, un Dios que rescata, no, sino tuve un encuentro con Dios cara a cara. Y ese Dios que me platicaban que sanaba, lo conocí que sanó mi vida. Ese Dios que protege, que proteja. Al Dios que bendice, que bendiga. No solamente lo que mis padres me enseñaron, hermano, sino que yo lo experimenté. Experimenté el amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, que no quede así, sino que también cuando les platiquemos, cuando les enseñemos a nuestros hijos de ese grande Dios, que también lo experimenten en su vida, que no se quede como una historia, sino que ellos experimenten ese Dios maravilloso en su vida. Entonces, hermanos, primera prioridad, nuestro Dios, lo más importante. Segunda cosa más importante para el Hijo de Dios, nuestra familia. Porque no importa que usted tenga un cargo o que sea pastor o ministro o líder, si su familia se pierde. Es importante que su familia sepa de Cristo y trabajen juntos. Entonces, por lo tanto, es sumamente importante, hermanos, Dios y su familia. Y la tercera prioridad, hermanos, que nos habla la palabra de Dios y que el Hijo de Dios debe de tener, lo más importante debe de ser la iglesia, el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepan cómo deben de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hoy en día mucha gente, hermanos, menosprecia a la iglesia, no le pone atención, incluso no quieren ir a la iglesia, no aman a la iglesia. Pero la palabra de Dios nos dice que es sumamente importante la iglesia, que debemos amarla, debemos de congregarnos, debemos de defenderla, porque Dios la ama como cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza y la iglesia nosotros que somos su cuerpo. Entonces es sumamente importante, hermanos, para Dios dio su vida por la iglesia, y no solamente Él, sino también sus discípulos, hermanos, dieron su vida por la iglesia. ¿Cree usted que sea importante la iglesia? Sí, hermanos, es importante el reunirnos, en que el cuerpo de Cristo se reúna a alabar y glorificar al Dios poderoso. Ya me dieron por ahí la noticia que pronto nos vamos a congregar, hermanos, nuevamente a gozarnos en el Señor. Por lo tanto, es importante, hermanos, que nuestra vida también sea prioridad.
la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nos debemos de amar a la iglesia, debemos de congregarnos. Y curioso también, hermanos, que Dios nos está enseñando esa parte en todo esto que está sucediendo. Aquellos que por alguna u otra razón ya no asistían a la iglesia, hoy que no se puede, que estamos pasando esta cuarentena, quieren ir a la iglesia. Yo, hermanos, que aunque me congregaba, ya los quiero ver, ya quiero estar ahí gozándonos juntamente con ustedes, glorificando al Señor. Entonces, esto nos está enseñando Dios también, y la importancia de congregarse, de estar unidos alabando a Dios. Porque sí, hermano, nos gozamos en nuestra casa, pero qué hermoso cuando está con su hermano, con su hermana, que estamos todos juntos adorando al Dios poderoso, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, reconocer y saber que esa es otra de nuestras prioridades. Esa es nuestra prioridad número 3, congregarnos, amar a la iglesia. Porque miren, hermanos, por mucho tiempo, por muchos años, ha sido atacada la iglesia, ha sido perseguida la iglesia. Los romanos persiguieron a la iglesia, pero el Dios poderoso ha defendido a la iglesia, ha estado con nosotros y no la ha tocado. Porque la ha defendido. Han venido muchos hermanos contra la iglesia, pero no han podido destruirla. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado la potestad de poder, hermanos. Nos ha dado esa unción a la iglesia, esas llaves para poder, dice su palabra, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. No, ni el diablo puede con la iglesia. Entonces, qué importante es, hermanos, la iglesia. Que estemos unidos, que estemos siempre juntos, adorando a nuestro Dios. Entonces, y fíjense, es la luz. En este tiempo es la luz y la sal de la tierra, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y por la iglesia, hermanos, es por la cual podemos traer almas a Cristo, traer esas personas perdidas al amor de Cristo. Por la iglesia es por donde podemos alcanzar al necesitado. Entonces es importante, hermanos, no lo olvide. Y yo hablo a todas esas personas que creen o que por ahí el enemigo les puso el pensamiento que el acudir al ir a la iglesia no es importante. No les haga caso, hermanos. Es importante y debe estar en nuestras prioridades. Debe ser importante asistir, acudir, hablarle al hermano, amar a su hermano, a gozarnos con el Señor. Oh, hermano, son maravillosos momentos que pasa uno junto con los hermanos. Nos gozamos. Aleluya. Entonces, hermano, yo lo invito, hermanos, que reflexione en estas prioridades. Quizá usted tenga otras prioridades, quizá usted tenga otras cosas más importantes, pero yo hoy día le aconsejo, hermano, que reflexione sobre estas prioridades que la palabra de Dios nos dice. Que lo primero debe de ser nuestro Dios. Lo segundo, nuestra familia. Dar tiempo de calidad a nuestra familia y hablarles y asegurarnos de que conozcan a ese Dios poderoso, a ese Dios que sigue sanando, sigue liberando, sigue transformando. Y en tercer lugar, hermanos, la iglesia, el ir a congregarnos, el amar a la iglesia, que Dios dio su vida por ella. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
Entonces, hermano, reflexionemos en esto. Y yo le pido a Dios que sea de bendición esta palabra y que ayude a su vida, hermanos. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Le voy a pedir, hermanos, que oremos unos segunditos, hermanos, para que Dios, aleluya, aquellos que no tienen estas prioridades o que tienen otras prioridades, que los alineen a la voluntad de Dios, que seamos sabios, que seamos entendidos, aleluya, y que podamos alinearnos a lo que Dios quiere. Amén, hermanos, oremos. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas nuestras vidas, que tú alinees, Señor, aleluya, nuestra vida a tus propósitos. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos. Gracias por mi vida, Señor, y que tengamos siempre estas prioridades, Padre, que lo más importante de nuestra vida seas tú, nuestra familia y la iglesia. Oh, Señor, y sé que tú vas a darnos todo, Padre, todo lo necesario, Señor. Yo te alabo y glorifico tu santo nombre. Bendigo la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos, a usted y a su familia. Amén. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú.